Hola, muy buenos días para todos. El día de hoy voy a hacer la explicación del taller número 3 del área de matemáticas para grado cuarto. El tema que vamos a trabajar, área de los polígonos. El desempeño que queremos alcanzar con el desarrollo de las actividades es el siguiente. Calcula área de diferentes polígonos. Iniciamos con las actividades básicas. Entonces, en el taller anterior vimos cómo hallar perímetros. En esta oportunidad vamos a aprender a hallar las áreas. Primero, observamos la siguiente imagen y leemos su contenido. Entonces, dice, se tiene una bodega cuyas medidas se indican en la figura. De aquí a acá hay 50 centímetros, de aquí a acá hay 100 centímetros, de aquí a acá hay 200 centímetros. Aquí también nos están indicando otras medidas. Entonces vamos a observar bien las medidas para poder responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el perímetro de la puerta? Ya nos están indicando, ¿cierto? ¿Cuál es el perímetro de la ventana? ¿Cuál es el perímetro de toda la casa? Con estas medidas vamos a poner en práctica lo que aprendimos en el taller número 2. Actividades de práctica. Leemos la siguiente información con mucha atención. Área de un triángulo. El área de la región de un triángulo se halla multiplicando la base por la altura. Y el producto de esto se divide entre 2. Entonces, A, que me representa área, vamos a medir el área de un triángulo, acá tenemos la figura, y esta es nuestra fórmula. Es igual a base por altura dividido entre 2. Entonces acá también vemos representado en el triángulo la base, la altura. Analizamos el siguiente ejemplo. Entonces vemos que este triángulo tiene como base 40 centímetros y de altura 30 centímetros, ¿cierto? Vamos a hallar el área de este triángulo. Entonces, base 40 por altura 30 dividido 2. Entonces, 40 por 30 me da como resultado 1200 dividido 2, ¿cierto? Al hacer esta operación me da como resultado total 600 centímetros cuadrados. Es importante que tengamos en cuenta que el área es la medida de la superficie de una figura y siempre se va a medir en unidades cuadradas, milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, metros cuadrados y así sucesivamente. Ahora, como tercer punto, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Entonces, ya tenemos las medidas de cada triángulo, ¿cierto? Base, altura, aquí nuevamente base y altura. Y vamos a poner en práctica teniendo en cuenta el ejemplo de este ejercicio. Así aprendemos a hallar el área de un triángulo. Luego vamos a realizar la lectura del siguiente texto que nos está indicando cómo hallar el área del rectángulo y del cuadrado. El largo del rectángulo de la figura es 6 centímetros y el ancho es 4 centímetros. Su área es 6 por 4. ¿Listo? Al rectángulo, al largo se le llama base y al ancho se le llama altura. ¿Listo? Entonces, base y altura. Ok, dice. El área de un rectángulo se calcula multiplicando su base por altura expresadas en la misma unidad. Entonces, base y altura. Y
Y si los lados son iguales, pues vamos a ver que la figura ya sería un cuadrado, ¿cierto? Y el área se calcularía, pues, lado por lado. ¿Listo? Lado por lado. Okay. Entonces, vamos a dibujar en el cuaderno las siguientes figuras y vamos a calcular su área. Vamos a tener en cuenta que cada cuadrito me va a representar 1 centímetro cuadrado. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este rectángulo tenemos que la base me mide 7 centímetros y la altura 4 centímetros. Entonces, acá tenemos la fórmula. Área es igual a base por altura. Y aquí los espacios para resolver. Luego vamos con el área del cuadrado. Entonces lo mismo. Sabemos que un cuadrado pues tiene sus lados iguales. Es decir que 4 centímetros por 4 centímetros. Entonces aquí aplicamos también la fórmula para hallar el área. Actividades de aplicación. Vamos a resolver los siguientes problemas y elaborar un dibujo para cada caso. A. ¿Cuál es el área de un rectángulo cuya base, recordemos base, mide 10 metros y su altura 15 metros? B. Si el lado de un cuadrado es 4 metros, ¿cuál será el área? C. Calculo el área de un cuadrado de lado igual a 16 centímetros. D. El área de un rectángulo es 50 centímetros cuadrados. Si la altura es 5 centímetros, ¿cuánto mide la base? Entonces, el área de un rectángulo es de 50 centímetros cuadrados. Están diciendo que si la altura es de 5 centímetros, ¿cuánto mediría la base? Analicemos muy bien, por favor. E. El perímetro de una pista de patinaje rectangular mide 40 metros. Si su largo es 15 metros, ¿cuál es su área? Entonces vamos a poner acá en práctica también el concepto de perímetro. Séptimo, con ayuda de un familiar adulto en cartulina o papel, traza con una regla las siguientes figuras y las recortes. Entonces vas a trazar un rectángulo de 7 centímetros por 5 centímetros, un triángulo de 4 centímetros por 6 centímetros, un cuadrado de 7 centímetros de lado, un rectángulo de 9 centímetros por 6 centímetros, un cuadrado de 8 centímetros de lado y un triángulo de 10 centímetros por 8 centímetros. Van a utilizar los modelos vistos y van a encontrar el área y el perímetro de cada figura geométrica que acabaron de recortar. Y luego van a pues a elaborar un dibujo para cada caso. Noveno, observa con atención y luego calcula el área de las figuras sombreadas. Elabora un dibujo para cada caso y desarrolla en el cuaderno. Entonces, tenemos en las figuras sombreadas es esta, ¿cierto? Y aquí, pues la figura sombreada es esta. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es mirar las medidas que hay, ¿cierto? Deducir cuánto mide su base y su altura y vamos a hallar el área de cada figura. Décimo, resuelve los siguientes problemas. Acá
nos dan como sugerencia que elaboremos un dibujo para cada caso que se nos presenta. Entonces, A, el lado de un cuadrado es de 16 centímetros. ¿Cuál es su área? B, calcula el área de un cuadrado cuyo lado mide 100 centímetros. C, ¿cuál es el área de un rectángulo cuya base mide 5 metros y su altura es 8 metros? D, el perímetro de un cuadrado es 16 metros. ¿Cuál es su área? 11. Carlos sembró trigo en un terreno que tiene 10 metros de largo y 8 metros de ancho. O sea que el terreno ya lo podemos deducir que es rectangular, ¿cierto? ¿Cuál es el área del terreno? Entonces aquí tendríamos pues que aplicar el concepto de cómo medir el área de un rectángulo. Luego vamos con la pregunta. La producción de cada metro cuadrado de trigo se vende a 20.000. ¿Cuánto dinero recibe por la venta de toda la producción? Entonces, al tener el área total del terreno, pues lo tenemos que multiplicar, ¿cierto? Por 20.000 para saber cuánto es el dinero que recibe Carlos en la producción. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Esperamos que les haya quedado muy claro la explicación del taller. Si tienen dudas, no duden en comentárselas a su docente titular. Estamos para colaborarles, despejar todo lo que necesiten despejar. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos en el siguiente video.